Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 6632-4140 www.alfa2000.com.ar. Bienvenidos a Mercado por Expertos, analizando el comercio exterior con el ingeniero Miguel Ponce. ¿Cómo estás, Miguel? Pero muy bien, Claudia, y me parece oportuno aclararle a todos los que nos siguen, ¿no es cierto?, que nosotros nunca escondemos la cabeza como el ñandú, sino que afrontamos y tratamos de dar nuestra posición, la del programa, cuando hay elementos que lo ameritan. Sí. De hecho, del miércoles pasado a hoy miércoles, sí, el cambio que se ha dado en el gobierno ameritaba que, si bien siempre buscamos traer personas que nos ayuden a interpretar la realidad, nos parecía importante que hoy pudiéramos nosotros comentar cómo estamos viendo estos cambios, ¿te parece? Sí, sin duda. Bueno, vientos de cambio acompañados también por todo el cimbronazo que está pegando en el sector político y también en la sociedad el acuerdo con el FMI. Absolutamente, y vos fíjate que de la semana pasada a hoy, primero, se ha profundizado y en los últimos días se ha neutralizado la corrida cambiaria. El segundo elemento, ha habido un cambio muy importante que es la presidencia del Banco Central, ¿no es cierto? Se va Nico y entra Toto. Sí. Hablamos de Caputo y de Sturzenegger, por supuesto, así se tratan entre ellos. Donde lo que llamó la atención es que este cambio de la presidencia del Banco Central se produzca con uno de los dos firmantes de la carta de intención con el fondo. Uno fue Nicolás Duhovne y el otro Sturzenegger, y 48 horas después el fondo, mirando una suerte de manejo desprolijo, como decías vos, sí, se produce el alejamiento de Sturzenegger. Sin embargo, también seamos claros, quien ha sido designado en su lugar era alguien que venía llevando el trato con el fondo. Es decir, que sea Caputo no es una sorpresa. La sorpresa, en todo caso, en el fondo, es porque Caputo no es un hombre que venga ni tenga experiencia en Banco Central, en administración, ¿no es cierto?, del Estado, sí, y más bien es un trader, sí, ¿no es cierto?, con mucha experiencia, lógicamente, en el Deutsche Bank, sí, pero ha caído muy bien como contrapartida la designación del número 2 de él. Cañonero, que va a ser vicepresidente del Central, va a ser un hombre que lógicamente tiene mucha experiencia en estos temas, es muy respetado en el fondo, trabajó en el fondo, sí, con lo cual esto siempre genera que las, diríamos, suspicacias que podría haber por el hecho de venir también del sector privado, aparezcan, diríamos, alivianadas, porque a fin de cuentas ha sido un hombre de la casa. sí, y además el elemento confianza, ¿no? Es un tipo de confianza, un tipo muy sólido, no, pero respetado. digo de confianza pública, de confianza en los mercados, a eso me refiero. Absolutamente. No creo que en este sentido me parece que genere conflicto, para nada. Me parece que para no. nada. Los otros dos cambios que se producen en un fin de semana, no es un dato menor, tienen que ver más con la política, ¿no es cierto? Y en algunos casos hasta con evidencias. El caso de la ida, como le dicen familiarmente, del vasco Aranguren y su reemplazo por Iguacel. En todo caso, lo que sorprende es el reemplazo por Iguacel y no la ida de Aranguren, porque Aranguren venía peleándose, por un lado, con el ala política, ¿no es cierto? Sí. Tanto el Lirita Carrió como la Unión Cívica Radical, fundamentalmente la Unión Cívica Radical por el problema que había habido con la venta de Transener, sí, a la que se había opuesto el radicalismo, etcétera y demás. Ese alejamiento no genera sorpresa. Aparte, Miguel, convengamos que la imagen de Aranguren no era la mejor, ¿no? En particular el manejo de las tarifas, ¿no es cierto? En un caso lo técnico, en el sector en cambio era muy respetado, y de hecho la caída en las empresas energéticas ocurrida a comienzos de esta semana por el alejamiento de él, diríamos, de alguna manera materializan ese respeto que el mercado energético le tenía a Aranguren, sí, a quien consideraban un hombre propio. Sí, sí. El otro caso, el de Pancho Cabrera, en cambio, también era algo que se había hablado en más de una oportunidad. El mayor mérito de Pancho Cabrera es
haber dirigido y haber sido el jefe de los equipos técnicos en la Fundación Pensar, que lo llevó a Mauricio Macri a la presidencia. Sí. Porque su gestión objetivamente ha dejado mucho que desear y peleado con la Unión Industrial, peleado con los consumidores, el manejo del comercio exterior, todas áreas que estaban bajo su égida no son satisfactorias. Sí, acordate que el tema del comercio exterior fue un territorio peleado con Malcorra en su momento. Absolutamente, muy bien ese recuerdo, porque también se cobran acá viejas cuentas. Claro, y a ver qué pasará ahora también. Y la designación de Dante Sica cae, yo diría, muy bien en el sector. De hecho, algunas organizaciones hasta lo han hecho institucionalmente ese apoyo. La Cámara de Exportadores de la República Argentina sacó un comunicado oficial dando el apoyo. Todos los que nos fuimos enterando, fuimos diciendo qué suerte lo de Dante, etcétera, y demás. Que, y aparte, primero, ¿quién no leía a Dante en su diagnóstico? Pero a ver, primero, vos fíjate, es un tipo que no necesita venir a aprender lo que es gestión pública porque él ya fue secretario de Industria, Comercio y Minería. No casualmente manotea minería y pasa a su égida en este Ministerio de la Producción que antes no la tenía, antes estaba en energía. El segundo elemento es que es un tipo que conoce muchísimo lo que son las cadenas globales de valor. Sí, un asesor internacional. Absolutamente. En el área automotriz ni hablar. Ni hablar. Es el tipo que más sabe, dice, de la temática. Y segundo, en momentos en los que muchos están reclamando un fuerte énfasis exportador, él es uno de los estudiosos y de los que más conocen de la integración, en particular de la integración con Brasil. Fue asesor hasta no hace mucho de la FIESPI, de la Federación de Industria del Estado de San Pablo, ha recibido condecoraciones del lado de Brasil y paradójicamente esto que uno podría identificarlo con la gran empresa, sin embargo en la cotidianeidad, ABSEB, que es la consultora que él dirige, se dedica esencialmente a asesorar pymes o asesorar provincias donde el tema central son las pymes regionales. Por lo tanto, obviamente cae muy bien. A algunos se nos generan algunas dudas en cuanto a la oportunidad, es decir, llegamos a tiempo, cambio, hay tiempo para esto o el tema como al comienzo el propio mercado financiero lo dejó entrever, no pasa por la confiabilidad en un funcionario, ni siquiera dicen algunos en un equipo, lo que estaría en debate es la confiabilidad del gobierno. Por eso la pregunta es si estamos a tiempo. Si estamos a tiempo, ¿en qué? Porque, claro, entra Dante Sica, que es un productivista, un tipo que va a jugar a intentar, ¿no es cierto?, el desarrollo de las economías regionales, de las pymes, de la exportación, pero entra con un marco, el marco del Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿son posibles las políticas a las que nos tiene más acostumbrado el pensamiento de Dante Sica que son compatibles con la presencia de un stand-by de un fondo monetario? Sí, además él tenía una opinión favorable, él veía con buenos ojos la auditoría del FMI, decía que eso era saludable, así que... Por supuesto, pero obviamente el recuerdo popular que hay de todo paso de fondo es que está hay un cuestionamiento por parte de la oposición a nivel legislativo. Por un lado, ¿no es cierto? Hay un tema de recesión, va a haber un tema de baja de salario real que ya ha ocurrido con el proceso, digamos, de evaluación, y hay un proceso de enfriamiento de mercado muy grande y de desempleo creciente. ¿Por qué? Primero porque va a haber recortes en el sector público, desde ya. Se han cortado todos los contratos que pasaban por universidades, pero además viene el achicamiento de todos los entes descentralizados. En lo que tiene que ver con el comercio exterior a mí me preocupa mucho porque SENASA está cerrando ciertas oficinas en pasos industriales y por lo tanto algunos camiones que antes entraban por lugar X van a tener que hacer 300 o 400 kilómetros hasta otra oficina donde sí esté el SENASA para darle la aprobación y el ingreso. Eso me preocupa. Pero por otro lado, muchas empresas privadas que no están pudiendo trasladar automáticamente el pass-through a precios, porque te dicen no vendo, con la recesión no vendo, ¿cómo logran mantener rentabilidad? Achicando personal. Sí, fíjate que ahora tenemos el conflicto del paro de los empleados públicos de la aduana. ¿De la aduana? 5 días. Sí, está complicado. Pero bueno, el aspecto positivo de esto me parece que sabemos que la situación es complicada,
por eso apareció el FMI en el escenario, pero creo que lo importante es que se han producido cambios, que no hay pasividad, que hay reacción. Pensemos que el primer cambio importante, digamos, después del partido, que quedó pensado que, bueno, se dio después del partido con Argentina, o sea que realmente no se relaja nunca el presidente, así que bueno, eso también me parece positivo. Nos estamos despidiendo, Miguel. Perfecto, y ojalá el miércoles que viene podamos hacer con algún invitado de envergadura una evaluación ya de cómo se ha consolidado la firma del acuerdo y cómo hemos pasado esta renovación del EVAX que ha habido, ¿no es cierto? Sí, claro. Y además ya vamos a tener aprobado el tema del fondo. Así es. Bueno, hasta el próximo programa aquí en Mercado por Expertos, como siempre, por Metro. Muchísimas gracias.